¿Alguna vez usted se ha sentido rechazado o incomprendido por vivir conforme a su fe y se ha preguntado qué estoy haciendo mal? El día de hoy vamos a hablar acerca de esta experiencia común que muchos hemos tenido después de recibir esta nueva vida que Dios nos ha dado y esta nueva identidad en Jesucristo. El rechazo del mundo hacia los hijos de Dios es evidencia de que ya no pertenecen a Él, quiere decir al mundo, y que ahora pertenecen a Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan en el capítulo 15 y los versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En el capítulo 15 del libro de Juan, del cual es parte estos versículos que hemos leído, Jesús hizo algunas declaraciones acerca de su identidad a los discípulos, pero también acerca de nuestra nueva identidad ahora que estamos en Él. Vamos a leer algunas de las cosas que Él dijo. Él dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Él dijo: vosotros estáis limpios. Él dijo: permanezcan en mí. Permanezcan en mi amor. Él dijo: como mi Padre me ha amado, así yo los amo. Él también dijo: ustedes son mis amigos. Ya no los llamaré siervos. Y también dijo: yo los elegí a ustedes. Todas estas declaraciones confirman nuestra nueva identidad en Cristo. Para entonces terminar de alguna manera en estos versículos que hemos leído donde dice: el mundo, por cuanto ya no son ustedes del mundo, los va a aborrecer. Para mí es como si Jesús nos dijera: miren, ustedes antes eran otra cosa, pero hoy ustedes son, como dijo, mis pámpanos. Ustedes son, dijo también, ustedes están limpios. También dijo: yo los amo. También dijo: son mis amigos. Todas estas declaraciones confirman o afirman ahora nuestra nueva identidad en Cristo. De manera que Él nos está diciendo: a causa de que ahora son ustedes diferentes, van a ser aborrecidos por el mundo. ¿Por qué? Porque entonces todas estas afirmaciones ya nos hacen saber que hay una diferencia entre el mundo, las personas del mundo y nosotros. Estas palabras fueron en su tiempo para los discípulos, pero hoy se convierten en palabras para nosotros en este tiempo. Así que no es de extrañarnos que quizás usted sufra rechazo a causa de su fe por parte de sus amigos, de sus conocidos, de compañeros del trabajo, quizás de sus vecinos o de incluso la familia. Quizás algunos familiares se han opuesto a usted o le manifiestan algún tipo de rechazo después de que usted ha decidido caminar en la fe de Jesús. Y debemos entender que esto no es una cuestión personal, no es algo personal, no es un tema personal en contra de usted de tal manera, sino que a causa entonces de esta diferencia, a causa de que usted ya no es igual que el mundo, entonces es que viene este rechazo, es entonces que viene esta parte, ¿verdad? Donde usted ya parece que no encaja, donde ya usted parece que no pertenece, y precisamente usted ya no pertenece a ese lugar. Pero debemos de saber que esto no es un tema personal y usted no tiene por qué tomárselo personal, no tiene por qué guardar rencor en su corazón o no tiene por qué tener albergado esto o hacerlo sentir mal. Al contrario, mire qué belleza que estas cosas, o sea, el rechazo que puede usted sufrir, las humillaciones o incluso la persecución que puede usted sufrir a causa de su fe, vienen a ser una confirmación de su identidad en el Señor. Entonces debería de ser algo que nos alegre de alguna manera. E incluso en Hechos, ¿verdad? Vemos que dice la palabra que los apóstoles en ese tiempo, dice, de alguna manera se alegraban, ¿verdad? Porque habían sufrido persecuciones a causa del Señor.
Entonces vemos aquí que nosotros podemos convertir este sentimiento quizás que llega a las personas de sentirse mal a causa de un rechazo que puedan estar teniendo o a causa de sentirse como apartado o como sentirse un poco menos, ¿verdad? O que lo hagan sentir un poco menos, sino que hoy esta palabra que yo traigo para usted es para decirle que no debe de sentirse de esa manera. Usted debe de sentirse alegre, contento. ¿Por qué? Porque entonces, como dije antes, usted está mostrando que ya no es igual que estas personas. Por algo ya no la aceptan, ya no es parte de ese grupo, ¿verdad? Muchas hermanas que llegan al Señor llegan ya casadas y casadas en el mundo y con maridos, esposos que no son conversos, que no son creyentes y sufren muchas veces la oposición de parte de sus esposas o esposos, ¿verdad? Según sea el caso. ¿Por qué? Porque a veces no los dejan ir a la iglesia, porque a veces se burlan de su fe o por cualquier cosa, porque se convierten a veces en un obstáculo para que usted siga creciendo en la fe. O incluso compañeros del trabajo, puede que se burlen de usted ahora por su fe. También puede ser que si usted es un joven, compañeros, amigos, cercanos, también lo hagan un poquito como de menos o, viene el religioso o como quiera, ¿verdad? Que le digan. Entonces esto es algo que debemos de entender nosotros, que como dije, no es algo propio de nosotros nada más, sino que Jesús dijo, a mí me lo hicieron primero, a mí me aborrecieron primero y mire, Jesucristo era perfecto. Él era santo y aún así lo aborrecieron. Lo aborrecieron al punto, fíjese, de matarlo, de llevarlo a la cruz. De manera personal, porque yo también es algo que he experimentado y que como digo, todos lo experimentamos de una u otra forma, de una o de otra medida, y que no es algo que solamente es como que al principio quizás de su fe, sino que a través de todo el camino que nosotros tenemos o todo este proceso que tenemos con el Señor, van apareciendo de una o de otra forma estas persecuciones o estas oposiciones o este rechazo de parte de las personas. Yo tengo también mi experiencia porque en algún momento también me he topado con este rechazo. Yo creo que todos esperamos, ¿verdad? Que cuando uno se convierta al Señor, todo el mundo le aplaude y le diga, qué bien, qué bueno que estás haciendo algo bueno, algo de bien, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas, yo no sé cuántos le aplaudieron a usted y si le aplaudieron, qué bueno, se gozaron, se alegraron con usted. Quizás eran personas que saben que este es el buen camino, que esta es la buena decisión que usted debería de haber tomado en su vida y lo consideran, ¿verdad? Pero hay a quienes no se les aplaudió, no se les dijo, pues qué bueno que has tomado esta decisión, sino que han sido rechazados, como he dicho antes. Yo tenía una familiar que se reía de mí cuando yo empecé a ir a la iglesia y me decía cosas como, ya viene la beata. Para los que no saben, esta palabra beata lo usan para referirse a personas muy religiosas o incluso a monjas, ¿verdad? Estas personas que en el catolicismo se dedican pues a estar, apartarse del mundo, de la vida del mundo, y entonces se les dice que son beatas, ¿verdad? Bueno, pues a mí me decían esta persona me decía la beata, ¿verdad? Ahí viene la beata. También en alguna ocasión me acuerdo de estar orando en los primeros meses quizás en que yo me convertí al Señor, me bauticé, y mientras estaba orando para comer, esta persona obviamente sabía que yo estaba orando, pero llegaba y me pegaba en la cabeza, ¿qué estás haciendo? Me decía, ¿qué estás haciendo? Y me pegaba fuerte en la cabeza. Y cuando ya pues yo terminé de orar, recuerdo que le dije, es que estaba orando. Estabas orando, pero era una manera de rechazo. Era una manera también como de burlarse de alguna manera de mi fe. En algún otro momento también me preguntó que si yo mi Biblia la tenía que traer para todos lados, porque yo traía mi Biblia pues por todos lados, yo la traía siempre en mi bolsa. Entonces donde yo tenía una oportunidad pues me ponía a leer la Biblia, ¿no? En donde yo estuviera, no importa, yo me ponía a leer la Biblia. Y me acuerdo que un día se molestó, o sea, le molestó muchísimo que yo siempre trajera la Biblia y me dijo, ¿y tú que siempre tienes que traer ese libro contigo?
como que pues no le gustó, ¿verdad? Que yo trajera el libro. Y ahora digo yo, wow, o sea, qué cosas tan, en su momento, claro que uno se siente mal, porque uno dice, ¿qué pasó? Si éramos amigos, ¿verdad? Esta pues era un familiar mío, pero dice uno, pues, ¿qué pasó? Si estábamos tan bien, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿en qué momento cambió la dinámica, verdad? Pero pasó mucho tiempo para que yo me diera cuenta y entendiera de que era la razón era la fe, la razón era Jesucristo, esa era la razón. Pasó tiempo, ¿verdad? Para yo comprender esto y entonces sanar, no tomarlo como algo personal, o sea, no era algo contra mí, directamente contra mí, no, sino que dice aquí, vamos a leer otra vez, dice, si el mundo los aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Entonces, quiere decir que ya no nos van a amar. Esa es la realidad. Ya no lo van a amar, quizás como lo amaban en otro momento, o no todas las personas, ¿verdad? Pero algunos ya no lo van a amar entonces. Dice, pero no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo, dice, los aborrece. Entonces hay una división. El Señor Jesús marca una división en nuestra vida. Es un antes y un después en nuestra vida, pero también hay una división en cuanto a las personas que están a nuestro alrededor. Y tenemos que ser conscientes de esta verdad y de esta realidad. ¿Para qué? Otra vez, para no sentirnos dañados, lastimados, y para tener sano nuestro corazón también, entender que no es algo, como dije, personal. Hace un par de días leía cuando azotaron al Señor Jesús, cuando lo apresaron, y veía yo, ¿verdad? Cómo lo azotaban los soldados romanos, cómo lo humillaban, cómo se burlaban de él, ¿verdad? Cómo hacían frases o decían frases irónicas de él, con ironía, con sarcasmo. Y yo decía, ok, los religiosos de alguna manera tenían razón. Ellos tenían alguna razón, ¿verdad? Para a lo mejor rechazar o aborrecer a Jesús, porque pues él se oponía, ¿verdad? Se les oponía, les hacía ver sus faltas, les hacía ver su pecado, les hacía ver lo mal que estaban. Entonces tenían como una razón, pero yo digo, ¿y los soldados estos romanos? Está bien, era su trabajo, o sea, azotarlo y llevarlo a la cruz y crucificarlo, era su trabajo, era el trabajo de ellos, arrestarlos también, ¿verdad? Está bien, ese era el trabajo, pero ¿y la humillación? O sea, esto de que le decían esas cosas, ¿verdad? Sálvate, o le ponen la corona, eso es una humillación, ya son cosas de humillación. Esto no era parte de su trabajo. Pero aún así lo aborrecían sin razón, no tenían ninguna razón para hacerlo. Igual a nosotros, sin razón, a usted lo van a aborrecer. Quizás usted tiene por ahí, como le dije yo, un vecino, una vecina, alguien, y usted dice, ay, pues y de la nada, a mí pues de la nada esta persona me hace la guerra o se me opone o dice cosas de mí, no sé, pero sin razón. No, es que sí hay razón. Nosotros a lo mejor no lo entendemos, no lo comprendemos o no lo aterrizamos, pero sí, la razón es que ya no pertenecemos al mundo. Ya las personas, entonces va a haber una oposición, va a haber una división, hay una diferencia. Así que este día yo quiero animarlo, animarla. Si usted está pasando por este momento difícil donde se siente rechazado, donde se siente quizás lastimado, humillado, o donde está pasando algún tipo de persecución o rechazo, yo quiero decirle que el Señor dijo algo muy importante. Cada vez que le pasaba algo de algún tipo de sufrimiento, Él decía, es para que se cumpla la palabra. Él lo entendía muy bien. Y ahora nosotros también aquí tenemos una palabra que se tiene que cumplir. Entonces también nosotros digamos, se está cumpliendo la palabra. Todo esto es para que se cumpla la palabra. ¿Qué dijo el Señor Jesús aquí? Dijo, si el mundo dice, os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Entonces, vamos a pensar de esa manera, ¿verdad? Que se está cumpliendo la palabra del Señor. Él nos los advirtió, Él nos los dijo. En otros momentos también lo dijo. También dijo que nosotros tendríamos persecuciones, que nosotros tendríamos aflicciones. Y bueno, aquí estamos, ¿verdad? Pero con la fe
y sabiendo de que todo esto da testimonio de nuestra nueva identidad. Así es que usted, yo lo animo para que se alegre de alguna manera, para que no guarde rencor, no guarde nada en su corazón, que su corazón esté limpio y que usted pueda decir, no justificar a las personas, pero pueda decir, es a causa del Señor. Él me ha hecho diferente, me ha dado una identidad diferente y las personas ya no se identifican conmigo. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos al mismo lugar. Así que yo deseo que esta palabra haya sido de bendición y de edificación para su vida y nos vemos en un próximo video. Que el Señor le bendiga.